Hace algunas semanas falleció David Lynch, un genio del séptimo arte que a través de sus películas pudo crear una obra de realidades oníricas y tráilers laberínticos cargados de pesadilla y de misterio. Hablo de Blue Velvet, de Mulholland Drive, de Lost Highway, de Twin Peaks, donde puede verse representada la transformación alquímica de su protagonista. También fue el primer cineasta que llevó a la gran pantalla aquella saga de novelas de Frank Herbert, conocida como Dune, cuyo nuevo remake se encuentra entre los candidatos a los premios Oscar 2025. Y no lo merece. Pero bueno, la historia nos sitúa en un futuro muy lejano, el año 10.191, cuando el universo ya se encuentra regido por un grupo de casas imperiales que viven de un mineral que solo se produce en el planeta Dune, un enorme desierto donde la vida apenas florece. Allí vive una civilización subterránea guiada por las Bene Gesserit, una hermandad mística de mujeres clarividentes que profetizan la llegada de un Mesías que salvará a su especie de imperios hostiles. Por eso las hermanas llevan a cabo un programa especial de crianza para niños elegidos. Parece exótica, pero esta trama esconde extrañas similitudes con una filosofía esotérica que ha llegado hasta nuestros días. Lynch era un hombre misterioso de múltiples rostros. Además de diseñador, dibujante, DJ y fotógrafo, también era un esoterista y estuvo influenciado, ¿saben por qué? Por la verdadera religión de las élites globales, una secta esoterista y espiritual cuyo alcance te asombrará, pero solo lo descubrirás si te quedas hasta el último minuto. Estamos hablando de la teosofía, que ha penetrado profundamente en la cultura occidental, con una rapidez inusitada y sin generar suficientes resistencias, y de hecho sin que tú lo sepas probablemente. Ha sido una máquina sutil de conquistar poder y fundamentalmente de entrar en las mentes de la gente. El guitarrista de los Beatles, George Harrison, el rey del rock and roll Elvis Presley, David Bowie, Tina Turner, Prince, canciones psicodélicas de la magnífica banda Led Zeppelin y The Doors, pintores como Klimt, Kandinsky y Mondrian, novelistas como Aldous Huxley, Philip Dick, Jack London, el de Colmillo Blanco, o el propio Frank Herbert. Pero lamento decirles que no solo los artistas fueron afectados por la teosofía, y ahora entenderán por qué digo afectados. Las más altas y brutales esferas de la política también lo fueron. La rama esotérica del nazismo de Hitler, el nacionalismo hindú de Mahatma Gandhi, que terminó convertido en una criatura absolutamente opuesta y divergente a la imagen que nos quieren vender, el socialismo fabiano del Partido Laborista Inglés y el globalismo de las mismísimas Naciones Unidas, que les aseguro que tienen muchísimo, pero muchísimo más de carácter místico, mitológico y espiritual de lo que podría parecer. Tiene mucho más que ver con eso que con el cientificismo, que también es un mal. Hoy se enterarán. Todas estas élites y vanguardias de iluminados han planificado y financiado proyectos en base a las premisas teosóficas y, por supuesto, con dinero de los contribuyentes, de los tontos útiles. En muy buena medida gracias a Pedro, creador del canal de YouTube Saliendo de la Caverna, que les recomiendo para quienes investiguen estas cuestiones ocultistas y de sociedades secretas, un tipo serio. Hemos logrado recolectar una muy buena cantidad de información dura para contarles la historia de esta organización espiritual tan controvertida y que, desde las sombras, convive contigo. Like al video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo, y no te olvides de contribuir a través de superchats, la opción unirse de YouTube o nuestra comunidad privada en patreon.com/Nicolás Moraz para que este periodismo indómito siga siendo posible. Comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Sus orígenes no pueden ser explicados sino a través de su creadora, su fundadora, considerada la madre de la espiritualidad moderna. Nació con el nombre de Elena Petrovna von Hahn en la gélida ciudad de Dnipro, bajo el imperio de los zares.
Su padre, Peter Hahn von Rothenstern, era un militar perteneciente a la nobleza alemana del Báltico, y su madre, Elena Fadeyev, llevaba en su sangre la estirpe de la nobleza rusa, siendo la hija de un príncipe de la antigua casa de los Dolgorukov, una dinastía pujante que llevaba siglos de historia entrelazada con los herederos del trono. Dos mujeres de este clan llegaron a contraer nupcias con los zares Iván IV y Miguel I, y otro de los Dolgorukov fue un gobernador fiel del gran príncipe de Moscú, Iván el Terrible, cuyo nombre se lo ganó al transformar a Rusia en un imperio brutal y sanguinario, persiguiendo a los nobles rebeldes, confiscando tierras, expandiéndose hasta la fría Siberia, creando una camarilla de asesinos legalizados de túnicas oscuras y caballos negros, observando a sus víctimas sufrir todo tipo de tormentos con el placer que solo se halla en animales como las serpientes, y con sus ojos sádicos y perdidos, incluso matando a su propio hijo a bastonazos con su bastón de hierro en un ataque de cólera que lo llevó a una condena sin herederos. Un rey filicida, menudo personaje, además cultor de los venenos. El peso de esta sangre azul recaería sobre la pequeña Elena, cuyo destino parece dibujado por la pluma vigorosa de Dostoyevsky. La noche de su nacimiento, el 12 de agosto de 1831, su padre, atribulado y alcohólico como tantos rusos, trataba de detener una insurrección polaca en Varsovia, sufriendo heridas que casi lo arrastran hasta el fin. Al regresar, descubrió que su ciudad estaba sumida en una epidemia que le provocó cólera, pero cólera de verdad, la enfermedad, tanto a su hija como a su esposa. Ante el temor de una muerte prematura, llevaron a la niña a que sea bautizada de inmediato. Y dice la leyenda que cuando el sacerdote ortodoxo estaba a punto de verter el agua bendita, la iglesia comenzó a arder hasta volverse cenizas. «Esa niña es el anticristo», dijo el atemorizado cura revolviéndose, acurrucado en un rincón mientras miraba el fuego que devoraba la casa de Dios, su Dios. Habiendo obtenido el cargo de coronel, Peter Hahn obligó a la familia a una vida nómade, mudándose con sus sirvientes a pueblitos agresivos y lejanos, donde los dedos se entumecían por el frío y respiraban la soledad del invierno. Sin entender muy bien qué es lo que estaba sucediendo, a los 2 años Elena vio a su hermano Sasha perder la vida ante sus ojos por una pulmonía fatal, que los hizo alejarse de aquella ciudad maldita. Pasaron por Romankova, por Odessa, por San Petersburgo, donde su madre se dedicó a consolar su tristeza escribiendo bajo seudónimos novelas románticas, mientras la niña, cada vez más desarraigada, sin amigos y sin absolutamente ninguna costumbre que perdurara en el tiempo, pasaba las horas a veces bailando ballet o a veces tocando en el piano melodías de Chopin. Era superdotada y virtuosa, se aburría fácil y cambiaba de pasatiempos como su familia, de casa, pero la muerte las perseguía y amigos las terminó encontrando. A los 28 años de edad, la joven escritora fue arrasada por una tuberculosis que la dejó sin aliento, sin madre, sin hermano, con su padre batallando duramente en guerras sangrientas y absurdas. La pobre Elena, de 9 años, se fue a vivir a Saratov con sus abuelos maternos, rodeada de un encantador mundo aristocrático y bucólico, un palacete rural donde la cultura y el lujo danzaban con ella. Redescubrió el piano, aprendió a pintar, estudió francés y tibetano, pero por sobre todas las cosas conoció la magnífica biblioteca de su abuelo, el culto príncipe Pavel Vasilevich Dolgorukov, un masón que había sido iniciado en el rito de la estricta observancia. ¿Saben? La logia donde conoció a Adam Weishaupt, el fundador de los Iluminados de Baviera, los famosos Illuminati, que se había infiltrado allí para imitar los ritos. Les recomendamos nuestro documental sobre los Illuminati y quiénes están detrás, tanto de la realidad histórica como de la conspiración actual. Se sorprenderán. Estará al final de este documental para que puedan verlo. Es oro informativo. Un siglo más tarde, la joven Elena heredó aquellos conocimientos prohibidos de estas logias secretas, a través de esa biblioteca poblada de libros extraños, enigmáticos y místicos. Se dice que leyó traducciones del alquimista suizo Paracelso, quien creía en los gnomos y en las sílfides, y afirmaba haber creado un homúnculo, un humano diminuto que escondía en un frasco. También exploró las páginas de los grimorios medievales, como las clavículas de Salomón, libros europeos de magia que contenían cartas
cartas astrológicas, listas y glosarios de ángeles y demonios, instrucciones para fabricar talismanes, organizar aquelarres, invocar entidades y realizar encantamientos y hechizos. Conoció además las obras de Cornelio Agripa, aquel erudito teólogo, médico y mercenario renacentista que inspira en parte la saga de videojuegos Assassin's Creed, que acabó siendo arrestado en Francia por el rey Francisco I al publicar escritos heréticos sobre hermetismo, neoplatonismo y cábala hebrea. Estaba convencido de que la magia era la ciencia suprema, que la luna afecta los humores, que Venus influye en el amor y Marte en la guerra. Aseguraba que Eva había sido creada con una esencia más pura que Adán y que por ende la mujer era superior al hombre. Creía que ciertas letras sagradas estaban vinculadas con ángeles y demonios y que pronunciándolas en el orden correcto el mago podría invocarlos. A lo largo de su vida intentó buscar la famosa piedra filosofal, aquel amuleto capaz de convertir todos los metales en oro y hacer del hombre un ser inmortal. Con semejantes lecturas, la imaginación de Elena Blavatsky se volvió un vértigo irrefrenable. Comenzó a hipnotizar con historias fascinantes a los hijos de los amigos aristócratas que visitaban a sus abuelos. Les confesó que había experimentado visiones en las que se encontraba con un indio misterioso, un maestro espiritual que la guiaba. Le contó que a sus 13 años estaba cabalgando cuando su caballo tropezó y ella salió volando, pero en vez de golpearse y caer al suelo, una fuerza invisible la sostuvo en el aire. Esa fuerza era el indio, les dijo, y América algún día salvará al mundo. Me parece que se equivocó. Les intentó demostrar que era capaz de proyectar sombras y hacerlas hablar. Quiso persuadirlos de que era capaz de materializar objetos al pronunciarlos, como anillos y cartas. Incluso en una ocasión, la pequeña Elena predijo que una casa de su barrio ardería en llamas como la iglesia que la bautizó cuando era bebé. A las pocas horas, esa misma casa estaba siendo atacada por el fuego. Algunos la consideraron una vidente, otros la acusaron de haber provocado el incendio. Y mi razón materialista no hace otra cosa que inclinarme por la segunda hipótesis. Pero esos presuntos poderes no le sirvieron a Elena para evadir su mandato familiar, y cuando cumplió 17 años de edad fue obligada a casarse con Nikifor Vasilievich Blavatsky, el vicegobernador de la provincia de Ereván, un hombre que ya cargaba con unos 40 años de edad y un humor de perros. El funcionario la llevó a vivir consigo al Palacio de Sardar, un enorme inmueble de techos espejados, cortinas doradas y pinturas imperiales que, según la leyenda, había sido construido por el héroe safávida Arus y su hija Lutera, una malvada hechicera. Desde el principio, Elena se sintió agobiada bajo ese majestuoso hogar, dentro de un matrimonio sin amor que multiplicaba su tristeza en cada espejo. Apenas un día después de la boda, huyó a casa de sus abuelos y regresó a regañadientes. 3 meses más tarde, la joven despertó antes del amanecer, tomó un caballo e intentó escapar de nuevo, cruzando las imponentes montañas del Cáucaso hacia la ciudad georgiana de Tiflis, que hoy ambiciona invadir Putin, donde su abuelo la envió en barco a Odessa, Ucrania, invadida por Putin, junto a una sirvienta y a una criada para reencontrarse con su padre, quien planeaba devolverla con su marido despechado. Su padre fue viendo cómo los pasajeros desembarcaban, sin embargo su hija nunca lo hizo. Elena había sobornado al capitán para que éste le permitiese seguir rumbo hacia Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Aquí comienza su extenso y extraordinario recorrido, que se confunde entre la realidad y el mito, entre el engaño y la verdad, entre el ardid y los hechos. Una ambigüedad biográfica que ella misma se encargó de infundir, pues los únicos registros que tenemos de esta época provienen de sus propias memorias, pobladas de datos contradictorios y extravagantes. Comprendiendo el mecanismo de las religiones, Elena Blavatsky hizo de su propio pasado un mito fundacional. Esta leyenda comienza con un altercado en un mercado de Constantinopla, cuando Blavatsky vio que unos vendedores de especias sacaron enojados sus dagas para atacar a un extranjero acusado de hurtar, hasta que ella apareció y les pagó con un saco de monedas de plata. El extranjero le agradeció por salvarle el cuello y de inmediato le dijo que se llamaba Agar Dimetrovich, un cantante de ópera húngaro que la hizo conocer los círculos aristocráticos de la ciudad y le presentó a la condesa Sofía Kiselyova, que encantada por los conocimientos esotéricos de Elena, la llevó a Egipto a conocer las pirámides milenarias y la gran esfinge de Giza. Fascinada por los monumentos faraónicos, nunca mejor dicho, Blavatsky se internó en el Cairo para estudiar el Corpus Hermeticum, una colección de escritos griegos que se les atribuyen
atribuye legendariamente a Hermes Trismegisto, una fusión entre el dios griego Hermes, protector de viajeros y ladrones, y el dios egipcio Tot, con su cuerpo de humano y su cabeza de Ibis, creador de la astronomía, la aritmética, los jeroglíficos y la magia. Hermes Trismegisto ofrecía en palabras humanas su sagrada filosofía hermética, que combinando platonismo, estoicismo, gnosticismo y ocultismo, daba toda una explicación del universo, que no es sino un reflejo de la mente divina, el nous. Esta mente nos regaló una única y verdadera teología que está presente en todas las religiones y que fue dada a la humanidad en un pasado distante y primigenio. Más o menos se parece al proyecto Bluebeam. Lanzamos los 2 documentales más completos que existen sobre el tema en lengua española, ambos recomendados, en particular el segundo, donde exponemos la única biografía sobre el creador de esta tesis, Serge Monast, que según sus seguidores fue asesinado, pero sin duda murió misteriosamente. Muy recomendados los 2 videos. El hombre en sí es un gran milagro, proclama Hermes, y no solo es imagen de Dios, sino que a través de un conocimiento secreto, la gnosis, puede convertirse en Dios y conseguir la tan preciada inmortalidad, el mismo sueño vanidoso que los tecnócratas contemporáneos buscan a través de la ciencia, como el empresario Brian Johnson, a quien podríamos dedicarle su propio documental. Como ven, desde tiempos antiguos, la propuesta de una gobernanza mundial es antecedida por la idea de una religión universal que atraviesa las culturas y a las civilizaciones. Un gran sociólogo alemán, Franz Oppenheimer, un hombre de ideas socialdemócratas, tuvo que darnos la razón a los liberales tras una exhaustiva investigación histórica y antropológica sobre el origen del Estado. Primero, el ser humano se civiliza a través de la agricultura, estableciéndose, conquistando a su vez el capital, el excedente de su trabajo, los granos que puede ahorrar e intercambiar por otros granos o por pieles, y básicamente crear una conexión de prosperidad compartida con el prójimo. Así surgió cada aldea y cada ciudad del pasado, en paz y cooperando, trabajando y compartiendo. Pero luego tuvo que aparecer la amenaza de un enemigo externo, para que un grupo de personas no quieran trabajar más y le digan a las otras: nosotros tendremos armas y te defenderemos de forajidos, de delincuentes, de illegal aliens, diría Trump. Una vez que tienen las armas, someten a la mayoría y se convierten ellos, el Estado, en la verdadera amenaza. Pero para justificar el secuestro y la confiscación de sus bienes, algo que atenta contra el más elemental sentido común, necesitan una religión que los engañe, que les diga que ese orden es correcto, que los guerreros están siendo elegidos por Dios o que en el futuro Dios iluminará a las víctimas para que voten verdugos. Esta historia se repite en una y otra latitud. El Estado enajena, adoctrina, ilusiona y estafa para poder existir. Y la casta sacerdotal o clerical, intrínsecamente vinculada a la política, a la estatal y a la militar, se han encargado de encadenar brazos y espíritus a lo largo de los siglos. Blavatsky y el Papa Francisco no se diferencian en nada. La secta Jabal Lubavitch de Kushner y de Milei tampoco. Pero bueno, eso es otra historia. Continuemos. Helena quedó obnubilada por estos saberes ocultos. Y más aún cuando amigos de la condesa Sofía Kiselyova le contaron en el calor del Cairo, bajo el sol fulgurante de Ra, que en París se estaban experimentando nuevas ciencias vinculadas a los conocimientos herméticos y de otros maestros esoteristas. Blavatsky no tardó en viajar a la ciudad de la luz, pero buscando sumergirse en la oscuridad. Y allí fue presentada a Víctor Michal, un masón que se había obsesionado estudiando la teoría del magnetismo animal, el supuesto mesmerismo. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Su nombre proviene de su ideólogo, Franz Mesmer, un médico alemán del siglo XVIII que, estudiando en universidades jesuitas, presentó una tesis doctoral bastante llamativa en la cual analizaba la influencia de la luna y los planetas en las enfermedades humanas. Basándose en las teorías de las mareas de Isaac Newton, Mesmer postuló la existencia de Lebensmagnetismus, una fuerza animal invisible que atravesaba a los seres animados e inanimados y que, si el médico era capaz de controlar, podía llegar a tener efectos curativos. En 1774 quiso demostrarlo con su paciente Franziska Osterlin, una mujer diagnosticada con lo que en aquella época llamaban
histeria, que le provocaba episodios de parálisis y crisis convulsivas. Le hizo tragar entonces un preparado que contenía hierro, colocó imanes en varias partes de su cuerpo y a los pocos días la sometió a una sesión de mesmerismo. Le contó a sus colegas que se sentó frente a ella rozando sus rodillas, le presionó los pulgares, miró fijamente a sus ojos y con la melodía de una armónica de cristal de fondo, la indujo a una especie de trance que le permitió alterar los imanes con el movimiento de sus manos y generar una marea artificial, entre comillas, que le quitó a la paciente los males que la aquejaban. Dudamos sobradamente de la veracidad de este episodio y rechazamos esta forma de pseudociencia bruta. Pero lo cierto es que Mesmer ganó una popularidad abismal que lo condujo a Viena, donde aplicó el mismo método con la talentosa compositora austríaca María Theresia Paradis, a quien un tal Wolfgang Amadeus Mozart le habría dedicado su concierto para piano número 18. El médico apareció en la ciudad a la manera de un profeta. Como Jesús obrando sus milagros, le quitó a la joven música una ceguera que había eclipsado toda su vida. Parecía haber revolucionado la ciencia, pero a los pocos días María volvió a perder la vista y Mesmer pasó de ser un mesías a todo un embustero. Perseguido y envuelto en el escándalo, huyó de Viena y se refugió en el barrio más opulento de París, donde tuvo que recuperar su prestigio. Esta terapia descabellada ya ha sido refutada hace mucho por la ciencia moderna. No avalamos las terapias relacionadas al magnetismo animal y simplemente presentamos estos datos con una perspectiva documental e histórica. Y justamente la historia nos revela que durante 3/4 de siglo tuvo una desmesurada reputación entre los médicos de las ciudades más importantes de Europa. Varias generaciones de doctores y aficionados empezaron a presentarse a sí mismos como mesmeristas, capaces de causar curas instantáneas a grandes males, manipulando el fluido magnético descubierto por su maestro. No se escandalicen tanto, puesto que el médico escocés James Braid creó una variante del mesmerismo que ustedes, amigos, conocen muy bien. Se llama hipnosis. El mismo Sigmund Freud lo utilizaba con sus pacientes al inicio de su carrera y hasta el día de hoy se sigue aplicando en numerosas terapias psicoanalíticas. Lo cierto es que Víctor Michel invitaba a Blavatsky a estos espectáculos hipnóticos insólitos. Con ojos fascinados, ella fue comprendiendo astutamente que podría imitar este tipo de performance para sus propios fines espirituales. No obstante, un problema la detuvo: el dinero. Gastó lo que le quedaba viviendo como bohemia y para 1851 se vio obligada a mudarse a Londres, donde trabajó como profesora de piano para burgueses y aristócratas adinerados. Fue en una de esas tertulias victorianas donde Blavatsky conoció al hombre conocido como el alma de Italia, Giuseppe Mazzini, un político y abogado genovés que estaba intentando organizar una revolución desde Inglaterra. Su padre había sido un docente de anatomía fervorosamente jacobino y su madre una estricta jansenista, una severa doctrina protestante y puritana que enfatiza el pecado original, la depravación humana y la predestinación de las almas. Con semejante educación, Giuseppe no pudo tener de ídolo a otro que no fuera el sanguinario Maximilien Robespierre, que también era un puritano pero de otro tipo de pureza, igual de nociva y misántropa. Y al igual que él, se convirtió en un abogado de indigentes y en un nacionalista incurable. En 1831 se mudó a la Toscana para hacerse miembro de los Carbonarios, una sociedad secreta revolucionaria que aspiraba al risorgimiento, la unificación italiana mediante revueltas armadas. Estaban tan asociados a los masones que si formabas parte de una logia conocida, podías sortear su ritual de iniciación, que consistía en la venta de carbón durante 6 meses. Mazzini robó ideas de los Carbonarios para formar su propia organización secreta, la Joven Italia, donde buscó establecer un levantamiento popular masivo para crear una nación unificada de Estado central fuerte, que fue precisamente la ruina de Italia, y así desencadenar un movimiento por toda Europa en base al principio del Estado-nación. El lema de la Joven Italia era Dios y el pueblo, ya que según Giuseppe, la divinidad había creado al hombre en diferentes países porque estos eran talleres donde podrían trabajar para un bien mayor. Era un colectivista empedernido que en su obra Los deberes del hombre pidió al pueblo,
a los trabajadores que volcasen su deber hacia el servicio de la nación por encima de sus intereses personales, y los de sus familias y los de sus amigos, pues para él la libertad no era más que una ilusión y una amarga ironía. No sorprende que el propio Mussolini utilizara el pensamiento mazzinianista para imponer su fascismo italiano. No obstante, a Giuseppe no le iría tan bien como a Benito, que también terminó rudo, pero bueno, Mazzini fue arrestado en Soleura y luego en París, y lo deportaron a Londres, donde escribió en condiciones de extrema pobreza ensayos donde preconizaba la igualdad entre hombres y mujeres, pos de la Sagrada Patria. Blavatsky quedó encantada entonces con las ideas y las vivencias del sujeto. Gracias a él conoció los ritos carbonarios, pero por sobre todo descubrió que podían combinarse la política y el ocultismo, las sociedades secretas y las aspiraciones transformadoras. Blavatsky, imbuida de aires revolucionarios, ya estaba lista para su propia renovación. En la ciudad costera de Ramsgate, donde San Agustín misionó para el Papa Gregorio Magno, Elena dijo haberse cruzado en el puerto a un grupo de hindúes del Nepal y, estupefacta, puso los ojos sobre el más joven de ellos. Se acercó a él con lágrimas conmovidas, le acarició el rostro y susurró: «Maestro Morya, por fin te veo». En él había observado la encarnación de aquel indio misterioso que le había aparecido en las visiones de la infancia. Blavatsky recordó que aquel hindú adolescente, en un inglés torpe, le confesó que ese era solo uno de sus nombres, que no era más que una de las tantas reencarnaciones de una existencia prácticamente infinita. Había sido el emperador de la ciudad perdida de la Atlántida, 220.000 años antes de Cristo. Había sido Abraham, el amigo de Dios, el patriarca de las 3 religiones monoteístas. Fue también uno de los 3 reyes magos que le dio la mirra al niño Jesús. Fue el rey Arturo de Camelot, dueño de la espada mágica de Excalibur. Fue Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, asesinado a espadazos por 4 caballeros reales. Fue el poeta persa Shams Tabrizi, mentor espiritual del místico Rumi. Fue el santo ruso más venerado de la Iglesia Ortodoxa, Sergio de Radonés. Fue Akbar el Grande, tercer emperador mongol de la India, un líder analfabeto como Carlomagno, que poseía una biblioteca inútil de 24.000 volúmenes que no podría entender y que promulgó el Dini Ilahi, una religión sincrética que unificaba al Islam, al hinduismo, al zoroastrianismo y al cristianismo en un solo credo que se hacía llamar monoteísmo divino. Fue el canciller del rey Enrique VIII, Tomás Moro, un humanista erudito precursor del socialismo utópico y conocido por escribir su célebre Utopía, una obra donde presenta una comunidad pacífica y ficticia basada en el voto popular y la propiedad común de todos los bienes. El maestro Morya fue todo eso y mucho más de lo que pudo llegar a concebir Blavatsky mientras ambos observaban el mar del norte en las costas de Ramsgate y probablemente bajo los efectos del opio. Los diarios de Elena afirmaban que luego de eso su guía reveló el motivo de aquel encuentro, que no tenía nada de azaroso. Ella debía ir al Tíbet a cumplir una misión especial, porque, como todo el universo, su destino ya estaba asignado. Pero no le dio a Blavatsky la ruta más breve. En julio de aquel año, Elena se embarcó para el lado del Atlántico y desembarcó en Canadá, a fin de conocer a los chamanes dakotas e iroqueses. Presenciando ritos mágicos en ceremonias sagradas, fue raptada por unos nativos y tuvo que alejarse hacia el sur. Pasó por Nueva Orleans, Texas y México, antes de ser transportada en barco desde las Indias Occidentales a Ceilán, actual Sri Lanka, y luego a Bombay. Con un chamán tártaro que intentaba llegar a Siberia, fueron juntos a Cachemira, en la cordillera occidental de los Himalayas. El maestro hindú le había dado un mapa específico para que pudiese hallar la cabaña donde alojarse. En palabras de Elena, cruzaron con el chamán un abismo atravesado por un frágil puente de hierbas entrelazadas y con un torrente furioso. Y en un barranco tibetano frente a las montañas Karakorum hallaron un edificio parecido a un templo. Era el hogar aislado del maestro Kutumi, amigo milenario de Morya, un hombre muy flaco de pelo suelto y barba castaña, ojos azules y una edad indefinida, pero que los recibió con hospitalidad y verduras y frutas, puesto que, como muchos otros budistas, había elegido el vegetarianismo. Elena cuenta que quedó sorprendida al escucharlo hablar fluidamente inglés y francés. Kutumi les comentó que había pasado un tiempo en Londres y en Leipzig y que, al igual que ella, había atestiguado el mesmerismo. «Pero es mucho más antiguo de lo que tú crees, jovencita», sentenció casi murmurando. Explicó que los médicos occidentales
occidentales en realidad apenas estaban redescubriendo la superficie de técnicas ancestrales de supraconciencia, de transformaciones físicas y metafísicas. Les contó que mediante algo parecido a pases mesméricos se sumergía en estados de trance que no duraban horas sino meses o años. De hecho, me estoy preparando para un nuevo estado, les confesó. Durante 90 días mantendría su cuerpo frío y rígido, casi inerte, dentro de una habitación de piedra sin ventanas ni puertas, a la que solo se podía entrar a través de un pasaje subterráneo desde un monasterio budista a unos escasos kilómetros. Allí mi espíritu, finalmente, estará completamente libre, les dijo el loco. El maestro Kutumi le reveló a Elena las enseñanzas de Gelug, una de las 4 escuelas del budismo tibetano, dada hacía 500 años atrás por un lama y yogi tántrico, adicto al sexo. En sus memorias, Blavatsky narró que sumida en trances meditativos, aprendió un idioma antiguo y desconocido llamado Sensar, la lengua que hablaban los conciudadanos de la Atlántida, y tradujo entonces una serie de textos remotamente antiguos que fueron preservados por los monjes de un monasterio. También aprendió a desarrollar sus poderes psíquicos, la clarividencia, según ella la telepatía, la capacidad de aparecer en 2 lugares a la vez, de desmaterializarse y de rematerializar objetos físicos y proyectar sus cuerpos astrales, la habilidad de controlar la conciencia del otro y mucho más. Poderes siniestros que Elon Musk persigue a través del cientificista chip de Neuralink, que busca digitar lo que ocurre en tu cerebro desde un teléfono celular. La diferencia entre Musk y Blavatsky son las evidencias. No hay registros de que ella haya estado allí, ni siquiera hay pruebas de la existencia de Kutumi. El Tíbet estaba cerrado a los extranjeros durante el siglo XIX y era muy difícil que puntualmente una mujer europea le permitieran entrar a una escuela budista porque sus encantos distraían a los monjes. Pero si creemos ciegamente en las palabras de Elena, podemos decir que estuvo unos cuantos años adquiriendo la sabiduría tibetana y que luego regresó a Rusia para reencontrarse con su familia. Hay rumores de que quiso reconciliarse con su marido y que adoptaron a un niño llamado Shuri, con el plan secreto de convertirlo en el elegido, el Mesías, el Buda de su propia religión. Pero el pequeño falleció tan solo a los 5 años de edad, y eso causó un trauma tan grande en Blavatsky que se alejó del mundo, recluyéndose y viviendo aislada en una cabaña en la región de Georgia y perdiendo el control de sus presuntos poderes psíquicos. En 1864, cabalgando en la soledad de Mingrelia, volvió a tener una visión del maestro Morya, que provocó entonces la caída de su caballo. En esta ocasión no fue salvada por ninguna fuerza invisible. Elena se fracturó la columna y durante varios meses estuvo en estado de coma, internada en la ciudad de Tiflis. Para cualquiera, semejante accidente hubiese sido una auténtica desgracia. Pero para Blavatsky resultó una bendición. En sus palabras, una epifanía. En aquel estado dijo haber alcanzado el último trance, la meditación definitiva. Cuando despertó, no solo había obtenido el control total de sus poderes, sino que los había multiplicado. Contó que al regresar a su cabaña podía cambiar el peso de los muebles, hacer aparecer objetos de la nada, emitir sonidos de notas musicales, dar respuestas sin mover sus labios y ofrecer curas en latín para enfermedades que antes ignoraba. Cuentan que su medio hermano Leonid Hahn no quería confiar en sus palabras. Entonces, una tarde, ella transformó el peso de una mesa pequeña y liviana para que él no pudiese levantarla. Básicamente, la hizo pesada como un tremendo piano, o como un yunque. ¿Ahora me crees?, le preguntó Elena con mirada desafiante. De repente el peso de la mesa cambió y Leonid pudo levantarla como una pluma. Un profesor escéptico y su esposa se presentaron en otra ocasión para desmentir los inventos de esta mujer que cultivaba una magia prodigiosa. Deme, señora Blavatsky, una sola demostración empírica de lo que usted me dice es cierto, le dijo ese hombre. Yo le prometo que renunciaré a la ciencia y me haré su seguidor más fiel. Cuentan que de inmediato sus anteojos empezaron a salir de sus ojos y a levitar en el aire por unos segundos, para luego caer y partirse. Aún descreída, la esposa racional le preguntó qué materia estaba utilizando para estos trucos. Blavatsky le señaló su cuaderno abierto
cubierto arriba de la mesa. La señora se acercó lentamente, casi con horror, y vio que solo estaba escrita una sola palabra: oro. La mujer empezó a sentir un dolor intenso en sus falsos dientes de oro y lanzó unos gritos tremebundos mientras su marido buscaba arrodillado los lentes rotos. Recuperada de sus traumas y segura de su destino, Blavatsky quiso sentir el sabor de la guerra. Había seguido en los periódicos las grandes batallas que se estaban dando en los reinos italianos para unificar a la nación contra la voluntad de las partes, el viejo sueño de su amigo Mazzini el totalitario. Pero no era este Giuseppe quien estaba liderando las campañas, sino Giuseppe Garibaldi, otro jefe militar cuyas memorias habían cautivado a Elena. Tenía sus razones, no solo porque aquellas memorias fueron escritas con la ayuda de su amigo Alejandro Dumas, el mismísimo autor de Los Tres Mosqueteros, y por cierto un traficante de esclavos mulato, sino sobre todo porque la extraordinaria vida de Garibaldi era merecedora de una gran novela. Es considerado el padre de la patria italiana, pero nació en Niza cuando todavía era parte del imperio napoleónico. Fue un joven de mar y de letras que enseñó italiano, francés y matemáticas en el imperio otomano, donde fue conociendo a pobres exiliados sardos que despertaron en él una fiebre revolucionaria. En 1833 visitó en Génova a su ídolo Giuseppe Mazzini y se unió a los Carbonarios para participar en una insurrección mazziniana en el Piamonte, pero acabó en el desastre. Temiendo ser perseguido y condenado, Garibaldi navegó primero hacia el Beylik de Túnez para después huir hacia Sudamérica. En aquellas tierras lejanas no pudo resistirse a su afán beligerante y se unió a los rebeldes ragamufins, acodados en una región del sur brasilero que buscaba separarse del imperio esclavista. En medio del conflicto se enamoró de Ana María de Jesús Ribeiro da Silva, quien se sumó a bordo de su barco, el Río Pardo, y luchó junto a él en las batallas de Imbutuba y Laguna. Los rebeldes consiguieron independizarse, proclamaron la República Riograndense en Santa Catarina y Garibaldi fue considerado un héroe de dos mundos, el viejo mundo de los europeos y el nuevo mundo de los americanos. La República duró 9 efímeros años, sin embargo Garibaldi y Anita ya se habían mudado a Montevideo, donde este militar se enamoró tanto de la cultura gaucha que empezó a vestirse con sombrero y poncho y formó una legión de 4.000 soldados italianos a los que llamó los Camisas Rojas. Con ellos se sumó a la guerra civil uruguaya contra el Partido Blanco del expresidente Manuel Oribe, alineado con los federales argentinos bajo el gobierno del caudillo despótico Juan Manuel de Rosas. El culto Garibaldi defendió Montevideo de las fuerzas de Oribe, pero fue derrotado durante la guerra de Paraná en el combate de la Costa Brava, y solo pudo escapar gracias a que el almirante William Brown le perdonó la vida, exclamando: aquel gringo es un hombre valiente. En su exilio, Giuseppe vio morir a su esposa Anita y fue iniciado en la logia Asilo de la Virtud de Montevideo, pues consideraba que la masonería era una interesante red que servía para unir a los hombres, pero también para reclutar soldados. Regresó a Italia como un gran maestro de la orden. Con la herencia de su hermano fallecido, compró la mitad de la isla de Caprera, y cuando estalló en 1859 la Segunda Guerra de Independencia, la Guerra Franco-Austríaca, fue nombrado general mayor, formando una agrupación de voluntarios conocida como los Cacciatori delle Alpi, cazadores de los Alpes. Abandonó el ideal republicano mazziniano y con la convicción de que solo la monarquía sarda podía liberar Italia, consiguió grandes victorias contra los austríacos en Varese y en Como. Aprovechó los levantamientos en Messina y Palermo para reclutar más voluntarios en sus dos barcos, formar a los nuevos Camisas Rojas y desembarcar en 1860 para declararse a sí mismo dictador de Sicilia, con el nombre Víctor Manuel II. Así se ganó un renombre no solo en Italia, sino en todo el mundo. Al estallar la Guerra Civil estadounidense, un año después, uno de los regimientos de Nueva York hizo llamarse la Guardia Garibaldi. Pero no todos lo amaban. El 28 de septiembre de 1862, 500 trabajadores irlandeses católicos interrumpieron un discurso que impartía en Londres para corear a los gritos «Dios y Roma, Dios y Roma», una provocación. Garibaldi era cristiano pero profundamente anticlerical y anticatólico. En su biografía confesó estas palabras: «Amo y venero la religión de Cristo porque Cristo vino al mundo para liberar a la humanidad de la esclavitud que Dios no creó. Pero el Papa, que quiere que todos los hombres sean esclavos, que exige a los poderosos de la tierra grilletes y cadenas para los italianos, el Papa Rey no conoce
reconoce a Cristo, miente a su religión. Entre los indios se reconocen y adoran dos genios, el del bien y el del mal. Pues bien, el genio del mal para Italia es el Papa Rey. En el Congreso de la Liga de la Paz y la Libertad, celebrado en Ginebra, Garibaldi declaró: el papado es la más dañina de todas las sociedades secretas. Por eso debe ser abolido. Palabras preclaras. Y aprovecho para saludar a la descendencia de Garibaldi y puntualmente a una bisnieta. Asegurando haber sido una de las oyentes, Blavatsky contó que se emocionó con estas palabras, pues ella también se oponía al Santo Padre. Veía a la Iglesia Católica como una institución que había corrompido las enseñanzas originales de Jesús, suprimiendo conocimientos esotéricos, paganos y orientales, y persiguiendo a quienes buscaban el verdadero significado de la espiritualidad. Para ella, el dogmatismo del papado era una manipulación de la verdad espiritual para controlar a las masas. Por eso no dudó en sumarse a los 10.000 voluntarios camisas rojas que en 1867 quisieron invadir los estados pontificios e incorporar Roma al reino de Italia. Ella aseguró haber luchado en Viterbo utilizando sus poderes psíquicos y haber sufrido heridas de guerra en noviembre, cuando las tropas de Garibaldi fueron vapuleadas en la batalla de Mentana por soldados de Napoleón III. Reveló que le quebraron el brazo con un golpe de sable y que recibió balazos de mosquete en el hombro y en la pierna. Luego fue dada por muerta y arrojada a la fosa común, donde hoy se encuentra el monumento Ara dei Caduti, el altar de los caídos. Pasó varios días entre cuerpos putrefactos hasta que con un llamado telepático fue rescatada por unos carbonarios. Blavatsky entonces no quiso regresar a casa. Siguió viajando por el Mediterráneo y en julio de 1871 se embarcó desde el puerto El Pireo hasta el Cairo en el SS Eunomía. Mientras dormitaba, tocó la puerta de su camarote un hombre extraño. Se presentó como Hilarión. Le explicó que era una reencarnación de San Pablo y San Hilarión de Gaza y que junto a Morya y Kutumi formaban la hermandad oculta de la sabiduría. Es hora, Elena, de que comiences tu nueva misión, sentenció. Y entonces procedió a comentarle que debía crear su escuela en la ciudad de Hermes. Pero antes no te dejes hundir. Tú, Blavatsky, eres la elegida, comentó. Entonces, la protagonista no entendió la frase hasta que unas horas después, navegando hacia la isla griega de Spetses, explotó una de las calderas del barco a vapor y causó el hundimiento y la muerte de 400 pasajeros. Pero Elena Blavatsky fue una de las 17 sobrevivientes que fueron rescatadas en la costa. Y esto, amigos, sí que llama la atención. En una de sus obras, Blavatsky relató que desembarcó en el Cairo, aún con los recuerdos vívidos de aquel horrendo naufragio y los mensajes fatídicos y enigmáticos de su maestro, Hilarión. Solo logró olvidarse de ellos cuando se reunió con Auguste Mariette, el reconocido egiptólogo francés que había descubierto el templo de la Esfinge, los campos de pirámides de Memphis y el templo de Osiris en Abidos, es decir, el templo del Señor del Silencio, Dios de la muerte, la resurrección y la vida, una deidad de piel verde y barba faraónica que sostenía la cruz ansata, el cetro y el flagelo, símbolos de la vida y el poder. En el departamento egipcio de antigüedades, Mariette le habló a Elena de El Libro de los Muertos, una serie de papiros funerarios escritos en el milenario lenguaje de los jeroglíficos durante la extensa y antigua civilización egipcia. El libro se colocaba sobre el ataúd de la momia para que el sacerdote resucitase las oraciones y los hechizos que ayudaban a que el alma del difunto siguiese el camino correcto en su viaje hacia el inframundo. El más famoso de esos hechizos es el juicio de Osiris, le explicó el francés. Allí el muerto entraba a la sala de Maat, la hija de Ra, donde un tribunal de 42 dioses y diosas le hacía 42 preguntas consecutivas. El muerto debía contestar, entre otras cosas, si cometió adulterio, si robó ofrendas, si asesinó a un hombre o si insultó al faraón. Tot, dios escriba, creador de la palabra, maestro del papiro, iba registrando implacablemente las respuestas. Al terminar, el interrogado exclamaba: «Soy puro, soy puro, soy puro», mientras los dioses asentían. Entonces Anubis, con su rostro de chacal, se acercaba a él, le ofrecía su mano e iban juntos hacia una gran balanza. Al lado esperaba hambrienta Amit, criatura monstruosa con piernas de león, cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. El muerto le entregaba entonces su corazón al dios Anubis, que lo colocaba en uno de
los platillos de la balanza. En el otro platillo había una pluma. El enjuiciado sabía que el peso del corazón iba a definir el destino de su alma. Sabía que si pesaba más que la pluma, Amit lo devoraría y sellaría el fin de su existencia. Si pesaban lo mismo, si la balanza se mantenía en el justo equilibrio, su alma leve sería digna de entrar al más allá, el campo de los juncos, el paraíso egipcio. Mientras Tot registraba en el papiro el resultado del pesaje, Horus, con su cabeza de halcón, acompañaba al muerto hasta el trono de su padre y se inclinaban ante él, en un gesto de reverencia. Allí el juez Osiris, custodiado por sus hermanas Isis y Neftis, alzaba la voz y dictaba la sentencia final. Fascinada por este rito milenario, recordando la misión de su maestro Hilarión, Blavatsky decidió crear su primer emprendimiento, la Sociedad Espírita. 2 veces por semana se realizaban sesiones mediúmnicas donde ella y sus asistentes ejercían el hipnotismo y se inducían en un trance a fin de invocar a los familiares fallecidos de gente crédula y desconsolada. Estos supuestos espíritus se comunicaban mediante escrituras en una tabla Ouija, con golpes invisibles o con el movimiento de ciertos objetos. La sociedad tenía también su propio medio, la Revista Espiritual del Cairo, donde buscaban demostrarle a la población la existencia de los fenómenos paranormales. Helena aseguraba que las entidades con las que se contactaban no eran los espíritus de los muertos, sino algo así como las estelas, los restos energéticos que dejaban atrás los fallecidos. Pero todo el prestigio de Blavatsky se vino abajo cuando descubrieron que uno de sus mediums era en realidad un experto en prestidigitación que aplicaba trucos en las sesiones. Un mago, sin más. La sociedad espírita fue acusada entonces de fraude y ella tuvo que escapar del Cairo mientras varios familiares furiosos la estaban buscando para momificarla en vida. Cruzó el mundo entero y en julio de 1873 llegó como una anónima a Nueva York, donde se fue a vivir a una cooperativa de viviendas para mujeres en Madison Street y solo consiguió un empleo de salario miserable cosiendo y diseñando tarjetas publicitarias. Parecía que su aventura espiritual había terminado, pero a los pocos meses a Helena le llegó la noticia de una desgracia con suerte, si me permiten el oxímoron. En una carta escueta le avisaron que su padre, al que siempre despreció, finalmente había fallecido y por ende ella recibiría una gran parte de la abundante fortuna. Al poco tiempo renunció, se mudó a la habitación de un hotel lujoso y volvió a frecuentar los círculos esotéricos neoyorquinos en busca de nuevos socios. Fue en una de esas reuniones ocultistas de Jet Set donde llamó la atención de Anna Ballard, periodista del diario The Sun, quien publicó la primera entrevista conocida sobre Blavatsky, que se destacó recordando y explayando e inventando en rigor con suma elocuencia los detalles pintorescos de esta biografía vertiginosa. Fue a través de Anna que conoció a Henry Steele Olcott, un abogado de Orange, New Jersey, que durante la Guerra de Secesión había servido como policía militar, denunciando y persiguiendo a quienes habían realizado concesiones en los mercados del ejército. Era un vigilante entre vigilantes, que luego de la guerra se dedicó a realizar periodismo de campo en The Daily Graphics, infiltrándose y espiando a logias masónicas y a sociedades místicas. Helena se interesó en él cuando Olcott se encontraba investigando el caso en Vermont de los hermanos Eddy, 2 espiritistas que reunían al público en la sala circular de una taberna. Uno de ellos se metía en una caja mágica y el otro se sentaba cayendo en una profunda hipnosis. Entonces, unos instrumentos musicales comenzaban a levitar y se oía la música mientras luces extrañas mareaban a la multitud. Helena fue hasta Vermont para conocer a Olcott y lo convenció de que defendiera a los hermanos Eddy, quienes eran acusados de cometer espectáculos fraudulentos con trucos básicos. Le dijo entonces: la fe no es solo un acto de creencia, sino una fuerza que transforma la realidad. Blavatsky le hizo comprender al periodista que era mucho más provechoso, mucho más potente fomentar la credulidad de los incautos que revelar el ardid del embustero. Exactamente lo contrario a lo que debe hacer el periodismo. Pero a Olcott no le importó. Quedó cautivado por la inteligencia de esta rusa y no tardó en convertirse en su mayor acólito, su seguidor número
número 1. Comenzó por tanto a escribir artículos en el Daily Graphic sobre su historia exótica y sus habilidades sobrenaturales, y ella, a cambio, le ofreció enseñarle sus saberes ocultos y lo instó a una estricta conducta sumisa. Olcott no solo se volvió abstemio, célibe y vegetariano, sino que además la financiaba con trabajillos de abogado, y según las malas lenguas, le satisfacía sus demandas sexuales, que eran tan variadas como sus inclinaciones por lo oculto. Comenzaron entonces a vivir juntos alquilando departamentos en Nueva York, que decoraban con animales disecados y efigies de dioses, estatuillas de santos y de demonios, y altares de diversos credos. Se autodenominaron la Hermandad de Luxor y establecieron el Miracle Club, un club donde facilitaban conferencias esotéricas a lo largo y ancho de la Gran Manzana. Una noche se les acercó un místico irlandés llamado William Quang Judge, que los citó aparte y les propuso financiar lo que ya venían pensando hace tiempo: una gran organización espiritual, pero una que sea rimbombante, una auténtica iglesia esotérica. El 17 de noviembre de 1875 se fundaba en el Club del Milagro una sociedad tan poderosa y controvertida que ha llegado hasta nuestros días. Theos significa Dios en griego, Sophia, sabiduría, de ahí proviene su nombre. Teosofía, la sabiduría de Dios. Erudita y astuta, Blavatsky estableció para su sociedad un símbolo sincrético que atravesaba múltiples culturas y civilizaciones. Estaba compuesto por el uróboro, la serpiente que devora su propia cola, ciclo eterno de la vida y de la muerte que aparece en los textos funerarios egipcios, en el gnosticismo cristiano, en el hermetismo neoplatónico y en la alquimia medieval. Dentro del uróboro se encontraba el sello de Salomón, un hexagrama que se aplicó en la cábala judía, en el sufismo islámico y en los yantras tántricos del hinduismo. Es la armonía entre el fuego y el agua, lo femenino y lo masculino, lo celestial y lo terrenal. En el centro del círculo teosófico, dentro del sello de Salomón, se hallaba el Ankh, un antiguo jeroglífico en forma de llave que simboliza la vida misma, que es abrirse al conocimiento. Arriba se podía ver la esvástica, figura que adquirió una pésima fama con el repudiable nazismo de Hitler, pero que es mucho más ancestral y se emparenta con la iluminación del Buda, con el equilibrio cósmico del dios Vishnu, con el martillo nórdico de Thor y con el ciclo solar de los mayas. Y por encima de todo se posaba la sílaba polisémica del Om, la palabra sagrada de las religiones dármicas, el primer sonido que emitió la deidad suprema que originó el universo y que describe la más elevada espiritualidad de los hindúes. Con esta imagen compleja y miscelánea, Elena Blavatsky quiso representar una doctrina que abarcase y que fundiese en ella misma a las creencias más importantes de la historia y a las simbologías más universales. Quiso entonces crear la secta definitiva. 2 años más tarde publicó su propia Biblia teosófica, una obra llamada Isis sin velo, que según la propia Elena, mientras la escribió, llegó a sentir una segunda conciencia dentro de su cuerpo, un inquilino de su mente, una especie de daimon. Esa deidad que Sócrates decía llevar en su interior y que lo ayudaba a vivir y filosofar entre los atenienses. Con más de 1200 páginas, Isis sin velo era un inmenso compendio de conocimiento oculto. Contenía literatura cabalística, babilónica, budista, hindú, persa, siria, gnóstica, griega, egipcia, e incluía conceptos de filósofos, escritores y alquimistas como Platón, Plotino, Pitágoras, Apolonio de Tiana, Paracelso, Marco Polo, Friedrich Max Müller o los 4 evangelistas. El volumen primero trata con ironía la infalibilidad de la ciencia moderna, criticando el positivismo científico, afirmando que la teoría evolutiva de Darwin es insuficiente y rechazando la idea de que la vida y la conciencia sean meros productos de la materia. Afirma que las civilizaciones antiguas como Egipto, la India y Babilonia poseían conocimientos más avanzados, porque sostenían la existencia de fuerzas espirituales que la ciencia occidental no ha considerado. Blavatsky describe algunas de estas fuerzas que interactúan con las personas. Por ejemplo, las criaturas elementales de la naturaleza que habitan los 4 elementos, incluyen a duendes, silfos, salamandras y ondinas. También habla de
los egregores, entidades creadas por la mente humana colectiva que pueden volverse autónomas y afectar al mundo físico. Y sobre todo están los llamados Mahatmas, seres avanzados que guían a la humanidad desde reencarnaciones y planos superiores, como los maestros que se le presentaron a ella, Morya, Kutumi e Hilarión. Blavatsky indica que así como la ciencia ayuda a interactuar y mejorar el plano físico, la teosofía les enseña a los hombres a interactuar con este tipo de entidades metafísicas. El volumen segundo de la obra dirige sus ataques al dogmatismo de la Iglesia católica, que manipula las creencias espirituales para obtener poder y control. La competencia establecida de Blavatsky. En especial señala a los jesuitas, denunciando que son una de las fuerzas más oscuras dentro de la cristiandad organizada, trabajando desde las sombras en la política internacional y suprimiendo filosofías esotéricas y valiosos saberes paganos. Acusa a las autoridades eclesiásticas de esconder las influencias que las primigenias escrituras cristianas recibieron de las creencias orientales, como el budismo, el hinduismo, los Vedas y el zoroastrianismo. Elena defiende la prisca teología, la noción renacentista de que las religiones descienden de una fuente común, la fuente ancestral de la sabiduría. No hay religión más elevada que la verdad con mayúsculas, reza el lema de la teosofía. Pero la ciencia y la religión hegemónicas, dice Elena Blavatsky, han deformado esa verdad, la materializan y la dogmatizan. Solo los teósofos podrán revelarla en su forma más pura, la única forma para alcanzar el absoluto, el alfa y el omega de la ciencia universal, la religión del futuro. Historiadores como Mark Sedgwick y Geoffrey Aye acusaron a Isis sin velo de ser un plagio a gran escala, marcando que contenía enormes cantidades de líneas robadas y más de 100 libros utilizados como material que ni siquiera fueron mencionados entre sus fuentes. Pero eso no detuvo su éxito comercial. En la primera semana obtuvo una tirada de 1000 copias agotadas, un número importante en aquel entonces y para tratarse de temas de escogidos. Y Blavatsky aprovechó para fundar una revista mensual llamada El Teosofista, que recogió un gran número de lectores. Para 1880 la Sociedad Teosófica ya contaba con más de 100 sedes en Londres y Norteamérica, casi 6.000 miembros y varios simpatizantes famosos como Sir Arthur Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, y Thomas Alva Edison, que les obsequió un gramófono, uno de los primeros tocadiscos existentes. Elena misma se convirtió en toda una celebridad. Fue fotografiada en una época donde las fotos escaseaban y comenzaron a escribirse varios libros sobre su vida. La presentaban como una mujer baja, robusta y enérgica, con brazos fuertes, cabello rebelde, ánimo entusiasta, una boca decidida y ojos grandes, azules y saltones. Siempre era vista con túnicas sueltas y muchos anillos esotéricos en sus dedos. Fumaba tabaco con empeño y a veces incluso hashish. Hablaba ruso, georgiano, inglés, francés, italiano, árabe y sánscrito, pero detestaba conversar con la gente en público y solía llenarse la boca de insultos cuando la molestaban. Algunos creen que permaneció célibe toda su vida y que odiaba el sexo con pasión. Otros que tenía fetiches inconfesables. Promovía el celibato y el vegetarianismo, aunque gozaba de vez en cuando de un buen pedazo de carne. A medida que su popularidad crecía, ella misma se fue percibiendo como una figura mesiánica, cuyo propósito era salvar al mundo con su doctrina. Por eso, a finales de 1880 decidió mudarse a un país profundamente religioso, una nación de la cual se decía que era la más grande del planeta. Con Olmott y otros seguidores, Blavatsky contó que sus maestros espirituales le avisaron telepáticamente que debía seguir su camino hacia la India. Fueron a Bombay, a Benares, a Calcuta. En Agra conocieron el Taj Mahal, aquel majestuoso mausoleo de mármol y marfil construido por más de 20.000 almas, con el solo propósito de albergar la tumba de Mumtaz Mahal, la esposa difunta del quinto emperador mogol Shah Jahan. Así me gustaría que me recuerden cuando muera, dijo Blavatsky con la vanidad del profeta. Luego fueron al río Yamuna para visitar a la asceta hindú Babu Surdas, quien estaba sentado en la misma posición del loto hacía 52 años. Finalmente se adentraron en las cuevas de Karla, unas antiguas y sagradas cavernas budistas que, según la propia Elena, contenían pasajes secretos que conducían a un lugar subterráneo donde se reunían sus maestros, sus mahatmas. Luego de aquella experiencia
experiencia mística fue a que unos monjes la convirtiesen al budismo, donde recibió los 5 preceptos y fue invitada a ver el diente de Buda en Kandy. En la ciudad de Madrás, Elena adquirió una enorme popularidad en Adyar, uno de los barrios más exclusivos de la India, donde establecieron la sede internacional de la Sociedad Teosófica, ubicada convenientemente a 3 calles de la residencia de una dinastía de la que ya hemos hablado y mucho en este canal, el clan Gopalan, es decir, la familia materna de Kamala Harris. Los Gopalan, su familia materna, pertenecen a la clase dirigente de la región de Chennai. Tienen al menos 2000 años de historia y toda ella transcurrida en la cima de la pirámide social, en el estrato de los brahmanes, destinados según la mitología hinduista a dirigir los destinos del resto de los mortales, que les deben obediencia absoluta. Hasta hoy, en Chennai, si tú miras a los ojos a Kamala Harris y perteneces a otra casta, puedes terminar encerrado en un calabozo hasta morir de sed. Resulta paradójico que la abuela de Kamala, Raham, heredera de 120.000 hectáreas y 1900 siervos, haya sido una ferviente defensora de la reducción poblacional. No puede sorprendernos que justo entonces Blavatsky comenzara a politizar su sociedad teosófica. A pesar de tener a un sirviente personal indio, un joven de 15 años que era su lacayo, su esclavo, ella comenzó a forjar lazos entre la teosofía y el Arya Samaj, un movimiento que buscaba una reforma religiosa y social de los hindúes, restaurando los valores védicos, eliminando el sistema de castas, oponiéndose al colonialismo británico y promoviendo la unidad nacional del país. India para los indios era el lema que los teósofos empezaron a fomentar sutilmente en sus reuniones. Veían oportunidades de ejercer una nueva influencia, de escalar, de reemplazar al dominio real británico por un dominio metafísico. Esto llevó a que los funcionarios reales ingleses y los misioneros cristianos iniciaran en la prensa una agresiva campaña contra la teosofía. La inteligencia del Imperio Británico comenzó a espiar a Blavatsky, sospechando que utilizaba a su sociedad como una tapadera para el espionaje ruso. Creyendo que la perseguían, tuvo que mudarse a un bungalow en una zona exclusiva de Bombay. Fue allí donde empezó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad crónica de Bright, que la llevó a Londres a tratarse, puesto que criticaba mucho a la ciencia moderna pero no confiaba en la medicina hindú. Mientras su líder sufría dolores, vómitos y fiebre, la teosofía caía en uno de los mayores escándalos de su historia. Y por cierto, corría la misma suerte que los jesuitas. Utilizaron al Imperio Español y al Imperio Portugués como vehículo para desarrollar su explotación comunista vendida como liberación humana a distintos pueblos indígenas americanos, pero luego utilizaron esos indígenas para convertirse en guerrilleros conspiradores contra los imperios matrices y fueron expulsados por ello. Algo similar, como ven, ocurrió con la teosofía y el Imperio Británico en la India. Pero bueno, Elena había hecho sus propios méritos para encontrarse en el centro del huracán. Todo había comenzado años atrás, cuando Blavatsky acogió en el Cairo al joven matrimonio de Emma y Alexis Coulomb dentro de su sociedad espírita. Los trató casi como a sus hijos. Blavatsky incluso los ayudó cuando la pareja quedó varada en Sri Lanka sin un solo peñique y les dio trabajo en la sede india de la Sociedad Teosófica. Esa fue su perdición. Limpiando la habitación de Elena, Emma encontró una tarde una puerta secreta que conducía por un pasillo estrecho y oscuro a un sótano donde había una gran cantidad de manuscritos y cartas personales. Movidos por la curiosidad, como la curiosidad de Eva, el matrimonio se puso a leer los papeles sin que nadie los viese y descubrió casi por accidente la auténtica verdad de la teosofía. Blavatsky reconocía en esos escritos que sus poderes paranormales eran una absoluta mentira, un fraude para atraer nuevos miembros. Los Coulomb le enviaron una carta a la sufriente Elena donde le ofrecían mantener silencio a cambio de una enorme suma de dinero. No obstante, la rusa iracunda no cedió. Les devolvió una carta llena de insultos y maldiciones paganas. Les dijo que no iba a aceptar semejante chantaje y les exigió que se largasen de inmediato de sus aposentos, firmando: malditos bastardos, asquerosos desagradecidos, pagarán en todas sus vidas futuras. La pareja no tardó mucho en visitar a unos amigos misioneros de la Iglesia Libre Escocesa y les entregaron las cartas incriminatorias al capellán George Patterson, que con mucho gusto decidió publicar extractos en la revista cristiana de Madrás. La noticia atrajo de inmediato a la prensa internacional, fue recogida por el prestigioso periódico londinense The Times y les dio excelentes motivos a todos los detractores de la teosofía para ver la desilusión
desintegrarse de una vez por todas. Pero Elena no se quedó con los brazos cruzados. Le pidió a su colega Charles Webster Leadbeater que desde el Cairo recolectase información sobre el matrimonio traidor, y vaya que encontró material interesante. Emma Coulomb no solo tenía un largo historial de criminalidad y extorsión, sino que al parecer había sido contratada en Egipto como informante del gobierno británico. Blavatsky y sus secuaces se encargaron de divulgar estos datos y acusaron a los poderes del imperio y de la Iglesia Católica de boicotear su sociedad. Curiosa unión la de Londres y el Vaticano, impensable para muchos, pero la reputación de la teosofía seguía siendo hostigada por la comunidad científica, y allí un tercer elemento más. Así que en Londres, Elena se contactó con la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, una entidad que se encargaba de realizar investigaciones académicas sobre experiencias humanas que desafiaban los modelos científicos contemporáneos. Blavatsky era bastante cercana a su fundador, Frederick Myers, un poeta y filólogo que se encargaba de desmentir a muchos espiritistas fraudulentos, pero a diferencia de sus socios, creía en la realidad objetiva de algunos fenómenos psíquicos. En sus libros Fantasmas de los vivos y la personalidad humana, documentó 701 casos de supuestas apariciones fantasmagóricas e intentó explicarlas mediante su teoría del yo subliminal, una región del inconsciente que a veces proyecta alucinaciones telepáticas. Sus detractores lo acusaron de ser un hombre libidinoso, que extorsionaba a jóvenes espiritistas varones y les pedía ciertos placeres carnales a cambio de que él no revelara las mentiras de sus trabajos paranormales. Era una acusación grave, ya que en esa época las repudiables leyes de Inglaterra victoriana podían encarcelarte por ser homosexual, algo que le pasó al pobre Oscar Wilde. Les recomiendo que lean La balada de la cárcel de Reading. Acechado por estos miedos, Frederick Myers no quiso exponerse ante la prensa y decidió negarse a investigar los fenómenos de la teosofía. Blavatsky tuvo la mala fortuna de que aquella tarea recayera en Richard Hodgson, un miembro de la CSPR mucho más escéptico y dedicado. En 1885 salió de Londres para realizar su exhaustivo peritaje. Como un detective obsesionado, realizó decenas de entrevistas, comparó testimonios e incluso viajó por las distintas ciudades indias para examinar los espacios físicos donde supuestamente se habían dado aquellas experiencias paranormales. En 1884 publicó un informe taxativo de más de 200 páginas donde apoyaba las acusaciones de Emma Coulomb, demostrando las inconsistencias, tergiversaciones y falsedades de todas las leyendas expresadas por la teosofía. No solo describió a Blavatsky como una de las impostoras más consumadas, ingeniosas e interesantes de la historia universal, sino que insistió en que era una espía del zar que había viajado por el Cáucaso, el Medio Oriente, la India y el Tíbet, todas religiones estratégicas dentro de aquella rivalidad decimonónica entre Rusia e Inglaterra que por aquel entonces se conocía como el Gran Juego. Ante estas terribles acusaciones, Elena Blavatsky huyó de su amada India y volvió al viejo continente, donde se dedicó a sobrevivir a base de una pensión teosófica. Estuvo en Nápoles y en el reino de Baviera, allí donde se iniciaron los Illuminatis y donde su salud empeoró. Recomiendo y mucho nuestro documental sobre la realidad histórica y la utilización política de la conspiración Illuminati. Muy interesante. Postrada en una silla de ruedas, se mudó a la ciudad belga de Ostende y finalmente regresó a Londres para fundar la logia Blavatsky, una suerte de sección esotérica a la que solo podían acceder quienes habían superado ciertas pruebas y eran considerados verdaderos teósofos, no traidores capaces de chantajearla. Conformada por 13 miembros, se reunían todos los jueves a realizar mantras, cantos sánscritos y budistas y leer libros sagrados que incluían las obras de la propia Elena. A veces los visitaban celebridades como el escritor británico Rudyard Kipling, el del famoso If, el poeta ocultista W. Belarga Yeats, y en 1889 recibieron a un joven indio que se encontraba estudiando Derecho en la University College of London. Se presentó como Mohandas, pero el mundo lo acabaría conociendo como Mahatma Gandhi. En aquella instancia no tenía el título venerable de Mahatma, de gran maestro. Era un chico de unos 20 años de edad proveniente de una familia rica que le estaba financiando sus estudios en la capital del Imperio Británico.
primero. Pertenecía a la casta de los Banias, una comunidad mercantil bien posicionada en la India, pero debajo de la casta de los brahmanes, a la que pertenece, por ejemplo, Kamala Harris, o Usha Vance, la esposa del vicepresidente J.D. Vance. Todo un peligro para Trump, por cierto. Se los explicamos en nuestro documental sobre Vance. Otro video recomendado. El padre de Gandhi servía como ministro jefe del estado de Porbandar y se había casado con 4 esposas durante su mandato. Una de ellas había parido a Mohandas, que a los 13 años de edad fue obligado a casarse con otra adolescente llamada Kasturba en una boda arreglada donde también se casaron al mismo tiempo su hermano y su primo. Cuando visitó a Elena Blavatsky, Gandhi se encontraba en un despertar ideológico y político. Se había involucrado con familias humildes de los muelles londinenses y aquel mismo año participó activamente en una huelga de estibadores donde se sumaron también marineros y constructores navales. Influenciado por los escritos de Henry Salt, Gandhi también se unió a la Sociedad Vegetariana de Londres y a través de algunos de sus miembros conoció los libros de Blavatsky que lo inspirarían para crear su propio movimiento y su propio culto a la personalidad. El joven hindú le expresó su devoción a Elena y le comentó que estaba entusiasmado en cómo los teósofos promovían la descolonización de la India. No sería la última vez que Gandhi se cruzaría con la sociedad teosófica, ni que este guión se encuentre con Gandhi, ya lo verán. Pero en aquel entonces Blavatsky ya estaba vieja y solo se limitó a decirle que lea la nueva revista que había publicado, la revista Lucifer, una palabra controversial que había elegido para desmitificarla y sobre todo para provocar a los cristianos. Lucifer era el nombre que le daban al planeta Venus en el antiguo folclore romano y en latín significa portador de la luz. Por eso el lema de la revista era sacar a la luz las cosas ocultas en la oscuridad. Los editoriales luciferinos presentaban artículos sobre ocultismo, religión, esoterismo, debates filosóficos e incluso realizaban reseñas, como la de un libro que había sido publicado recientemente. Así habló Zaratustra, de un tal Friedrich Nietzsche, cuyo pensamiento no era antisemita ni racista, pero bueno, fue bastante empleado en la conformación del repudiable movimiento nazi. Bastante más cerca a esta ideología, el nazismo, fue el libro que publicó la propia Blavatsky en aquel entonces, su obra magna, su testimonio definitivo, su testamento político también, La Doctrina Secreta. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Al igual que Isis sin velo, La Doctrina Secreta fue presentada en 2 volúmenes. El primero se llamaba Cosmogénesis y ofrecía su propia concepción del universo, determinado por el desarrollo cíclico donde todas las cosas alternan entre periodos de actividad y periodos de pasividad, Bambantaras y Pralayas, y cada uno de ellos dura miles de millones de años, un número inconmensurable, incognoscible por nuestra limitada mente humana. El segundo volumen se titula Antropogénesis y presenta el desarrollo de la humanidad, pero ya no a la manera cíclica del universo, sino a través de una evolución lineal. No consiste en un proceso evolutivo que deriva de otras especies como propone el materialismo de Darwin. Por el contrario, Elena cree que los humanos fueron progresando por billones de años mediante lo que ella denominó razas raíz. Y cuidado con esto, porque aquí la pseudociencia blavatskiana se convierte en racista. La primera raza raíz de Blavatsky estaba conformada por hombres etéreos, casi inmateriales, que existían en el Polo Norte y se reproducían por un proceso de bipartición. Luego aparecieron los hiperbóreos, unos seres translúcidos y vaporosos que vivían más allá del mundo conocido, más allá de Bóreas, el dios griego de los vientos septentrionales. Después vinieron los lemurianos, la primera raza humana estrictamente física. Vivían en el continente perdido de Lemuria y eran hermafroditas gigantes que pasaron por lo que Blavatsky llamó la caída, que implicó la adquisición de una mente individual. Ellos permitieron el surgimiento de los atlantes, los habitantes de la Atlántida, una civilización con una tecnología muy avanzada que usaba cristales como fuente de energía, poseía máquinas voladoras llamadas vimanas, podía comunicarse por telequinesis y realizaban manipulaciones genéticas para crear híbridos entre humanos y animales. Pero su propia corrupción los llevó al hundimiento y de su destrucción nació la raza raíz, Arya.
Ese es el punto de Blavatsky. La civilización europea, que según la autora se originó hace 1 millón de años en el Asia Central y ha desarrollado la mente racional pero sin alcanzar un estado espiritual superior. Blavatsky va mostrando en esta parte de la obra su racismo y el malthusianismo subyacente, porque a pesar de que en su criterio todos somos arios, según Blavatsky, está segura de que existen subrazas dentro de la nuestra, o sea, arios menos arios y por ende menos humanos. O sea, estamos ante una loca de remate. En uno de sus famosos pasajes del volumen 2, Elena escribe estas palabras que leeré textualmente a continuación. Por supuesto, como una cita informativa y documental de este trabajo, sin compartir ninguna de las ideas delirantes de la fundadora de la teosofía. Prosigo. Ninguna cantidad de cultura ni generaciones de entrenamiento civilizatorias podría elevar ejemplares humanos como los bosquimanos, los Vedas de Ceilán y algunas tribus africanas al mismo nivel intelectual que los arios, los semitas y los llamados turanios. La chispa sagrada está faltando en ellos y son las únicas razas inferiores en el globo, que ahora felizmente, debido al sabio ajuste de la naturaleza, se están muriendo rápidamente. En verdad, la humanidad es de una sola sangre, pero no de la misma esencia. Repito, rechazo y repudio con toda mi fuerza el pensamiento racista de esta autora. Blavatsky creía además que las razas inferiores, entre comillas, se irían extinguiendo mientras los arios se estarían expandiendo hasta alcanzar un nuevo estadio, una nueva raza que según ella, miren cómo observaba, ¿no?, el potencial imperial, una nueva raza que surgiría en Estados Unidos, que poseería mayores poderes psíquicos y estaría en un estado de armonía extremadamente elevado y conectado a la naturaleza. Solo ellos podrían evolucionar en la última raza, la séptima, que curiosamente se parecerá mucho a la primera, humanos inmateriales y etéreos, pero tendrán una conciencia espiritual superior divina y una vez finalizado su proceso abandonarán el planeta Tierra para siempre. Esto me recuerda bastante al discurso de Trump prometiendo que su nación pondrá la bandera en Marte para éxtasis de transhumanistas, quieren trascender como Elon Musk. Miren. The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Blavatsky buscó publicar un tercer y cuarto volumen de La Doctrina Secreta, pero en 1891 fue atacada por una epidemia de gripe insalvable. Falleció el 8 de mayo a los 59 años de edad en la casa de su sucesora, Annie Besant, que curiosamente había sido una socialista marxista y también malthusiana, a quien a estas alturas podría sorprenderle. Besant no era su apellido de nacimiento, se llamaba Annie Wood, y al igual que Blavatsky provenía de una adinerada familia de nobles. Su tío abuelo había sido Sir Matthew Wood, primer baronet, alcalde de Londres y miembro reformista del Parlamento. Su madre, una severa católica irlandesa, la había educado bajo la influencia de los tractarianos, el movimiento de Oxford, conformado por altas esferas de la iglesia anglicana que buscaban recuperar las liturgias más tradicionales y un profundo sentido del deber social, organizando debates sobre el salario justo, el alquiler de viviendas y la mortalidad infantil. A los 20 años, Annie Wood fue obligada a casarse con un colega de ellos, el clérigo anglicano Frank Besant, con quien fue forzada también a tener 2 hijos. Annie era presa de su matrimonio. En sus propias palabras, su marido era un manipulador agresivo y tacaño, incapaz de sostener a la familia. Con cierta inclinación hacia las letras, que no vocación, fue ella quien comenzó a colaborar escribiendo artículos, cuentos y libros infantiles a cambio de un puñado de peñiques, que ni siquiera podía usar porque su esposo los conservaba para sus propios intereses. Ni siquiera le permitió acceder a sus ahorros cuando su hija Mabel enfermó gravemente. Mientras la familia entera lloraba, él solo repitió el versículo del hermano de Jesús, Santiago el Justo, cito: "Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados". Annie Besant fue acumulando un
gran rencor hacia su esposo, al matrimonio en general, a los hombres, es decir, al género masculino en su conjunto, e incluso a su propia fe. Alentada por un editor ateo, publicó en 1872 un panfleto anónimo donde solo aclaraba que era la esposa de un clérigo beneficiado. Se titulaba Sobre la deidad de Jesús de Nazaret y aseguraba, destilando bronca, que durante siglos los líderes del pensamiento católico hablaron de las mujeres como un mal necesario y que los santos más grandes de la iglesia eran aquellos que más despreciaban al género femenino. Redobló entonces la apuesta más tarde con su obra El cristianismo, donde llegó a fundamentar por qué los evangelios no eran auténticos. Contó que antes del año 180 después de Cristo no había rastros de estos 4 escritos sagrados entre sus seguidores. Con semejantes herejías, su esposo reclamó el divorcio de inmediato. Besant conservó de todos modos su apellido de casada y en 1874 comenzó a escribir para la Sociedad Secular Nacional, la NSS, que pretendía la separación entre la Iglesia y el Estado. Al respecto dijo: elegí firmar con el apellido del idiota para consternarlo todavía más. Su éxito la llevó a fundar junto al diputado ateo Charles Bradlaugh la editorial Free Thought, que se dedicaba a editar ensayos controvertidos para la época. Se generó un gran escándalo cuando en 1877 publicaron una obra del activista estadounidense Charles Knowlton titulada Los frutos de la filosofía, que fomentaba el control de la natalidad enseñando métodos anticonceptivos y tratando de convencer a las clases trabajadoras de limitar el tamaño de su prole. La propia Annie iba a las fábricas a promocionar esta obra y fue adquiriendo renombre como oradora motivacional entre feministas y sindicalistas. Causó tanta polémica que un año más tarde Bradlaugh y Besant fueron arrestados y llevados a juicio bajo los cargos de obscenidad, en una causa célebre que repercutió en todo el Imperio Británico, donde la libertad de expresión no era más que una quimera. Por tecnicismos legales acabaron siendo absueltos, pero no terminó bien para los acusados. El ex marido de Annie aprovechó para denunciarla por ser una madre inmoral y los jueces le quitaron a ella la custodia de su hija. Desolada y miserable, Besant se dedicó plenamente a la vida pública y se transformó en una de las principales líderes del feminismo sindical. Ella fue la impulsora de la Liga Malthusiana, una organización que apoyaba el control de natalidad más estricto, bajo la creencia de que la superpoblación era la principal causa de la pobreza en la Inglaterra victoriana, que se hallaba entre las dos caras de la revolución industrial, con sus prodigiosos logros tecnológicos y comerciales, y con un paisaje de obreros hacinados en fábricas supuestamente insalubres, por más que en rigor era muchísimo mejor la vida del capitalismo industrial que en la época de la servidumbre feudal. Y la indigencia de Inglaterra fue eliminada gracias a las revueltas de los grandes liberales Richard Cobden y John Bright, que lograron la abolición de las leyes del maíz y a través de la importación de granos más baratos, el fin de los privilegios de terratenientes nobles, la comida se abarató y ya nadie sufrió penurias. Pero bueno, Besant odiaba la libertad, odiaba el capitalismo y odiaba la humanidad. De hecho, tuvo una conversión, el año nuevo de 1885, durante un acalorado debate que se dio en la Sociedad Dialéctica de Londres. Ella sostenía posturas un poco más individualistas sobre la política, hasta que oyó el discurso vibrante de George Bernard Shaw, el gran escritor de obras satíricas como Hombre y Superhombre. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. Just put them there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? Él la convenció de que se uniese a la Sociedad Fabiana, una logia siniestra que rechazaba fervientemente el anarquismo y el orden espontáneo de la sociedad, y cuyo propósito era promover los principios de el comunismo idealista, pero no mediante revoluciones sangrientas, sino a través de un proceso paulatino de propaganda e infiltración cultural, tal como lo hacen en el presente los paladines del globalismo Klaus Schwab, que tiene una estatua de Lenin en su oficina. Tenemos el documental más completo del mundo sobre Schwab y el foro de Davos, George Soros o Bill Gates. Los fabianos fueron tan influyentes que lograron establecer ni más ni menos que el pujante Partido Laborista, que hoy gobierna Inglaterra bajo el rostro del primer ministro Keir Starmer, quien encierra a los tuiteros que no le caen bien con la policía, quien participó de la innoble persecución al héroe Julian Assange, quien ayudó al rey Carlos de Inglaterra a librarse del escándalo por su amistad con el necrófilo y degenerado serial Jimmy Savile, y que bueno, finalmente le reconocieron sus servicios.
años. Pero Besant era demasiado ansiosa y demasiado volcánica para seguir los principios pacientes de la sociedad fabiana, que, como les digo, propugnaba la conquista del socialismo a través de la evolución y no de la revolución. En noviembre de 1887, una multitud de 10.000 desempleados desataron protestas iracundas en la plaza londinense de Trafalgar, armados con barras de hierro, cuchillos, atizadores y tubos de gas. Hombro a hombro con Eleanor, la hija de Karl Marx, Annie Besant alimentó la furia de la masa con un discurso incendiario que llamaba al ataque. Y el ataque surgió, pero del lado de los policías y del ejército, que machacaron a golpes y plomo a los manifestantes en una tarde trágica conocida como el Domingo Sangriento. 75 fueron heridos, uno atropellado fatalmente por un caballo, otros 400 fueron arrestados y Annie Besant buscó el mismo destino, rogándole en vano que la encierren. Pero los oficiales no quisieron tocarla, tenían miedo de que fuera vista como una mártir. Y ella entonces siguió insistiendo. Un año más tarde lideró la llamada huelga de cerilleras, conformada por jóvenes obreras enfermizas que sufrían necrosis mandibular causada por la exposición al fósforo en las fábricas de cerillas. También participó en aquella protesta de estibadores en los muelles londinenses, donde conocería al joven y militante Gandhi, quien se sintió inspirado por los discursos de Annie. Ella era un ser tan persuasivo como cambiante, y se dejaba encantar por las hechizantes palabras de los escritores. Un par de encuentros bastaron para que el poeta William Morris, admirador de Marx, la convenciese de asociarse a los marxistas y de inculcar algunos de sus conceptos en la Federación Socialdemócrata y en el Consejo Escolar Londinense, donde Annie Besant llevaba una cinta roja en el pelo y exclamaba en las reuniones parlamentarias: «No más niños hambrientos», aunque en rigor ya no lo sabía. De hecho, el maestro escotado recoge una interesante anécdota. Mientras Charles Dickens se hacía millonario vendiendo en novelas sus narraciones sobre los terribles pesares de los chicos de Manchester, una viuda holandesa se sintió conmovida por el relato y viajó a Manchester dispuesta a invertir prácticamente toda su herencia en asistir a esos jóvenes. Pero descubrió que los muchachos trabajaban entusiastas, estaban contentos con la idea de casarse y librarse de sus padres a los 13 o 14 años, que les gustaba comprarse cosas y que básicamente lo último que querían era dejar de trabajar. Entonces la viuda le realizó un juicio por difamación a la ciudad de Manchester a Charles Dickens y se lo ganó. Pero bueno, la conversión definitiva de Besant ocurrió en 1889, cuando la revista Pall Mall le encargó escribir una reseña para el libro La doctrina secreta de una tal Helena Blavatsky. Quedó tan cautivada que después de leerlo sintió una suerte de epifanía, solicitó una entrevista con su autora y de un día para el otro se asoció a la Sociedad Teosófica de manera perpetua. A pesar de que había muchos candidatos como el propio Henry Olcott, Helena vio en ella a su reflejo, a su más firme sucesora. Era una mujer temperamental, decisiva y una oradora elocuente con el poder de atraer a las masas incluso al punto de que arriesguen sus vidas. Tenía carácter mesiánico. La hizo de inmediato coeditora de la revista Lucifer y provocó la discordia entre sus alumnos cuando la eligió presidenta de la logia Blavatsky. En julio de 1890, la nueva sede europea de la Sociedad Teosófica se inauguró en la propia casa de Besant, que había amasado una sospechosa fortuna. En su lecho de muerte sobre aquella cama, Helena le dio a Annie el contacto de uno de sus alumnos más fieles, el investigador de Emma Coulomb, el propio Charles Leadbeater, quien la inició en el arte de la alquimia y en las ciencias esotéricas. Para abril de 1895, Leadbeater oficializó a Besant como una verdadera clarividente, capaz de entender el espíritu del universo, de la materia y de la humanidad. Entre los dos publicaron un libro llamado Química Oculta, donde intentaban demostrar que la estructura de los átomos podía observarse sin la necesidad del microscopio, tan solo adquiriendo la clarividencia del tercer ojo, el ojo sagrado del hinduismo que conduce a los reinos de la conciencia superior. Postularon que la materia no es solo física, sino que existen diferentes planos de vibración y que cada elemento vibra en una frecuencia única que determina su comportamiento y sus propiedades. Presentaron ilustraciones etéreas de elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, explicando que la ciencia moderna se puede expandir hacia una química ocultista a través de la percepción extrasensorial. Ante el rechazo hostil de los científicos europeos, esta pareja de esoteristas se mudó poco después a la India y con la ayuda de la abuela de Kamala Harris fundaron en 1898 una nueva escuela, el Central Hindu College, donde le enseñaban a los niños conceptos filosóficos y químicos de la teosofía entremezclados con métodos anticonceptivos y pedagogías de planificación familiar. Todo esto mientras literalmente 100 sirvientes, es decir 100 esclavos, los abanicaban. Eran los esclavos de la familia Gopalan, es decir, la de Kamala. Todo esto acabaría en un gran escándalo. Unos años después,
después se descubrió que Leadbeater les había aconsejado a los pequeños prácticas de caricias propias. Todos unos pioneros esos progres de comienzos del siglo XX, ¿no? A comienzos del siglo XXI siguen con las mismas perversiones. Aunque Besant intentó desacreditar esta infamia escribiendo artículos en el London Times, que ya los había condenado por ser una banda de abusadores de criaturas, el propio maestro no quiso negarlo. Al contrario, se justificó declarando que había fomentado estas acciones para mantener a los alumnos célibes, un paso previo en su avance hacia el camino espiritual. Vuelvo a aclararle a la comunidad de YouTube que me opongo a todas las prácticas de la teosofía, y no solo a mí me parecieron indignantes, a muchos teósofos también, ya que alrededor de 700 miembros renunciaron masivamente a la sociedad. Muchos señalaban a viva voz que Leadbeater pensaba iniciar, entre comillas, a los alumnos personalmente. Leadbeater fue expulsado y deshonrado, y Annie Besant se quedó sin socio en la soledad de su liderazgo. Esta malthusiana esotérica transitó los próximos meses, tras la muerte de Blavatsky, maliciando y meditando un proyecto que su mentora en agonía le había encargado. Para que la teosofía pudiera convertirse en la religión del futuro, Blavatsky sabía que necesitaba una pieza esencial en su doctrina: crear un emisario de la verdad oculta, el portador de la luz, en otras palabras, forjar su Lucifer, un auténtico mesías que guíe a la humanidad a su próximo estadio evolutivo, como Merlín con el rey Arturo, como Samuel con el rey David, como Juan el Bautista con Jesucristo. Besant fue elegida para encontrar a el elegido, y una noche de 1896 dijo haber sentido en sueños su inminente aparición, su nueva reencarnación. Pasaron 14 años cuando el desterrado Leadbeater, que ejercía funciones en las sombras, el amigo indecente de los niños, observó una tarde, cerca de la sede teosófica de Madrás y en las orillas del río Coum, a un muchachito de 14 años, descansando junto a su padre y su hermano. Yo me preocuparía si ese sujeto ve un chico de 14 años. El teósofo contó haber sido alumbrado por el aura inocente y sin ego alguno que lo iluminaba. Y entonces lo supo. Él era Maitreya, el instructor del mundo, el niño que había soñado Besant. Leadbeater convenció al padre y llevó al niño y a su hermano a la oficina de Annie, quien quedó impresionada viendo lo mismo que había visto Leadbeater, esa aura invisible que rodeaba al joven. Se llamaba Jiddu Krishnamurti. ¿Qué tal? Era delgado y frágil, sus ojos eran oscuros e intensos y tenía un rostro alargado y pómulos prominentes, marcados por el hambre. El padre, un humilde y obediente funcionario del imperio, les contó a los teósofos que la mamá de los niños había fallecido años atrás y que solo 5 de los 11 hermanos habían sobrevivido a una epidemia de malaria. Besant aprovechó la precariedad de la familia y le prometió al señor una mejor vida para todos. Entre lágrimas, Jiddu y su hermano menor Nitya aceptaron separarse de sus padres e irse a vivir a la sede teosófica, concretamente al dormitorio de Leadbeater. Allí Annie se convirtió en su tutora y maestra espiritual. Ella se encargó de anunciar el advenimiento del Maitreya en los grandes periódicos indios e ingleses, y sobre todo en las sedes teosóficas repartidas a lo largo y ancho del planeta, incluyendo las cismáticas. En abril de 1911 llevó a Jiddu y a su hermano a Londres para presentar a Occidente, e incluso publicaron artículos firmados con el nombre de Krishnamurti para demostrar su sabiduría precoz. Sin embargo, semejante exposición pública tuvo su contraparte, porque un día reapareció en la sede de Madrás el padre de los hermanos, reclamando a viva voz que se los devolviesen, que eso no era parte del trato, que el acuerdo era que los criaran y les dieran buena comida y buena educación, no que los exhibiesen como trofeos sagrados y los arrastrasen de un lado a otro del planeta cual mascotas exóticas. Pero ya era demasiado tarde. La líder teosófica tenía abogados mucho más eficientes que aquel triste señor hindú, y para colmo la gran guerra había estallado. La repercusión de este escándalo legal se redujo a pequeños recuadros en los periódicos que informaban en grandes portadas las batallas sangrientas que se daban desde las trincheras de Verdún hasta los puertos orientales de Tsingtao. La guerra volvió a despertar el instinto político de Besant. Ella, la antigua comunista revoltosa, vio en semejante crisis mundial
mundial, una gran oportunidad para lograr el sueño de su maestra Blavatsky y el ascenso popular de su secta. Al fin y al cabo, como decía Karl Marx, el padre de su joven amiga, cuanto peor mejor. Como editora del periódico New India, atacó al imperio colonial inglés y señaló que era el momento ideal para autogobernarse. La necesidad de Inglaterra es la oportunidad de nuestra India, exclamaba como un mantra en discursos incendiarios que ofrecía en Madrás y en Bombay, para variar, llamando a la acción armada. Pero fiel a su carácter, Besant volvió a sobrepasarse y en junio de 1917 ondeó desafiante una bandera roja y verde que obligó a que unos policías británicos la arrestasen en las colinas de Nilgiri. Planeado o no, la comunista inglesa se convirtió en una mártir para los indios y provocó grandes protestas en todo el país. Toda una operación psicológica, ¿no? Una primavera india. Ante el miedo de un estallido social y con sus fuerzas debilitadas por la guerra, los ingleses decidieron liberarla en septiembre, y en Madrás fue recibida por multitudes exaltadas. Se convirtió en la primera mujer presidenta del Congreso Nacional Indio y captó entonces la atención de otro activista con el cual había compartido huelgas en los muelles de Londres. Convertido ya en todo un líder político, Gandhi había regresado hace poco tiempo de Sudáfrica con el título honorífico de Mahatma, gran alma venerable. Así se presentó en el Congreso cuando se reencontró con Besant. Le recordó la influencia que tuvo la teosofía y Madame Blavatsky y luego le pidió apoyo político para el movimiento que él lideraba en Champaran, donde unos campesinos aplicaban la desobediencia civil contra terratenientes británicos que los obligaban a cultivar índigos para teñir telas en lugar de alimentos, acuciantes en aquella época de hambruna y escasez profunda. Parecía una lucha noble, pero no provenía de un hombre tan noble como muchos creen. Quiero aprovechar para desmitificar la figura benemérita y casi incuestionada de Mahatma Gandhi, un ídolo del mainstream. Durante su estancia sudafricana, dejó algunos escritos y discursos racistas, cargados de comentarios despectivos contra los africanos, describiéndolos como bárbaros salvajes y defendiendo su separación de los indios. Tampoco es cierto que Gandhi buscara la justicia total para la gente de su etnia. Él, que provenía de una casta bien posicionada, nunca apoyó la abolición absoluta del sistema de castas, sino tan solo una versión reformada. Consentía, por ejemplo, que los más pobres fueran castigados en celdas hasta morir de sed en caso de atreverse a mirar a los ojos a la casta brahman, por ejemplo la de los Gopalan, la familia materna de Kamala Harris. Pero una sombra mucho peor oscurece a Gandhi. Siguiendo las despreciables prácticas del teósofo Leadbeater, Gandhi forzaba a chicos muy jóvenes, como su propia sobrina, a dormir sin ropa junto a él, solo para demostrarle al mundo que era un gran maestro capaz de sostener el celibato. Ignoramos si pudo mantenerse siempre inmaculado, pero el hecho de arriesgar a esas criaturas a sus pruebas de resistencia ya demostraba su egoísmo. If England does not grant your demands, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. Y estas son solo algunas historias de las varias que ponen en jaque al venerado personaje. Si quieren que le dediquemos su propio documental así como el de otras figuras históricas para desmentirlas o exponerlas en su totalidad, los leeremos atentamente en los comentarios. Lo cierto es que dedicada a la militancia política, Annie Besant se distrajo de su Mesías y dejó que cayera en las trampas del amor. En 1921, Krishnamurti se enamoró de Helen Gnote, una joven estadounidense bohemia que vivía con sus padres en Crotona, una colonia teosófica donde poblaban más de 500 vegetarianos y que había sido erigida en la mismísima meca de la industria cinematográfica. El joven Jiddu impartió en Hollywood conferencias que tenían espectadores de lujo, artistas e intelectuales como la diva Greta Garbo, la actriz de El Mago de Oz Clara Blandick, el propio Charles Chaplin y el escritor Aldous Huxley, que inspirado en estas comunidades esotéricas escribiría una interesante novela distópica titulada Un Mundo Feliz, donde curiosamente presenta una sociedad donde ya no existen las familias y los humanos son fabricados de manera controlada en probetas, que es el sueño definitivo malthusiano, la dictadura de científicos. Krishnamurti estaba consiguiendo cada vez más adeptos para alcanzar el plan teosófico divino, pero el 17 de agosto de 1922 ocurrió algo inesperado, un cambio impredecible. Comenzó a sentir un fuerte dolor en la nuca, luego aumentó la sensibilidad de su cuerpo, perdió el apetito, sus manos recibieron espasmos y hacia la noche en su bungalow de Crotona sufrió una suerte de alucinación, un sueño despierto donde él dijo sentir que su yo individual desaparecía y podía percibir la inmensidad, la unidad mística con todo lo existente. Al despertar del trance, que
ya me gustaría fumar la que fumó Krishnamurti, recordó encontrarse en un estado de inmensa paz, que fue interrumpida cuando le avisaron que los síntomas de su hermano Nitya habían empeorado. Padecía tuberculosis y arrastraba una salud muy frágil que preocupaba a los hermanos. Para calmarlo, Annie Besant le dijo a Jiddu que había explorado el futuro con sus poderes de clarividencia y le prometió que Nitya no moriría mientras estuviesen allí. El crédulo joven indio quiso creerle a su mentora y su estatus mesiánico siguió creciendo hasta alcanzar su auge paroxístico, el punto más álgido, en 1925. Pero el 13 de noviembre, a 4 días del 50 aniversario de la Sociedad Teosófica, Nitya contrajo una gripe súbita que lo dejó sin vida a sus 27 años. Fue un antes y un después para Krishnamurti. Desde entonces se lo empezó a ver más callado, más taciturno. Su voz perdió vitalidad, sus conferencias eran cada vez menos elocuentes y entusiastas. En las reuniones se lo veía abstraído, abatido, a veces no respondía a las preguntas y parecía que los elogios lo irritaban. Sin embargo, el 3 de agosto de 1929, en un campamento teosófico en Omen, Holanda, reapareció con el fin de fundar una nueva etapa como instructor del mundo. Asumiría como el líder de la Orden de la Estrella del Oriente. Frente a cientos de seguidores teosóficos, hizo entonces lo que nadie esperaba. Disolvió la orden y renunció a la teosofía. Ante un público estupefacto, Krishnamurti declaró: "No quiero seguidores, porque cuando siguen a alguien abandonan la verdad". Y luego dijo: "La verdad es una tierra sin caminos, y no se puede llegar a ella a través de ninguna religión, secta o institución. Mi única inquietud desde ahora será hacer a los hombres absoluta e incondicionalmente libres". Para muchos fue el mejor discurso de su vida porque fue el más sincero, el más humilde y el más liberador. El Mesías renunciando al mesianismo, el Salvador Sant quedó profundamente impactada. Todo lo que había Jesucristo y que Él nos conduzca a una nueva etapa de la humanidad, la era de Acuario, en la que los hombres y las mujeres del planeta habrían descubierto que todas las religiones son en realidad una sola y se originan en la misma fuente espiritual. No es casualidad que los fieles de Alice hayan usado el mantra de la gran invocación luego de varias tragedias contemporáneas, como por ejemplo el 11 de septiembre. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. En su libro La externalización de la jerarquía, predice que debemos pasar por una catástrofe global que derivará en lo que sus palabras textuales calificó como un nuevo orden mundial. ¿Qué tal? Como ven, ya estamos entrando en un territorio conocido. En 1922 fundó su propia ONG, a la que bautizó como Lucifer Trust, Confianza en Lucifer, o el Trust/Lobby de Lucifer, para homenajear a este arcángel que, según la leyenda, le trajo inteligencia a la humanidad. Pero al ver que la gente la tildaba de satánica, Bailey cambió la leyenda por Lucis Trust y la utilizó para fundar escuelas teosóficas, bibliotecas místicas y publicar libros y artículos sobre esoterismo global. Tuvo mucha influencia a tal punto que logró penetrar en una organización decisiva que fue creada al culminar la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a las Naciones Unidas. Sí, tal como lo oyen, las raíces esotéricas, mistéricas y sectarias de la ONU. Allí Lucis Trust publica y difunde material, tiene el estatus de organización no gubernamental consultora, y lo más increíble es que ha donado el no tan famoso cuarto de meditación de las Naciones Unidas. Creo que realmente deberíamos hablar mucho más de esto. Teléfono a todos mis colegas periodistas. Estamos hablando de una extraña habitación en el edificio Rockefeller, la sede neoyorquina de la ONU, y en el centro de esta habitación reposa un misterioso cubo negro que está asociado con símbolos antiguos del misticismo y de la filosofía hermética y que es similar al enigmático bloque de la película 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, ese mismo bloque que acompaña la evolución del ser humano. Para todos aquellos que pensaban que la ONU estaba exenta de religiosidad o de ocultismo, he aquí la prueba del error. Me incluyo. Lucis Trust sigue vigente al día de hoy como un blog llamado Buena Voluntad Mundial, donde promueve discursos de líderes políticos y propone seminarios espirituales orientados a definir los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, la peligrosa Agenda 2030. Que yo, antes de saber todo esto, ya había bautizado como los nuevos mandamientos de la élite global, de la religión de Estado mundial que quieren imponer.
Nunca hay que olvidar la ruta del dinero. Esta ONG ha recibido una muy generosa financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates y de Warren Buffett, y no escondieron sus agradecimientos. Y es que estos paladines del globalismo como Bill Gates saben muy bien que para controlarnos no pueden ignorar el factor esencial de la especie humana, que es la espiritualidad. Podemos decir que la teosofía es el lado esotérico, la herramienta mística que utilizan tecnócratas desalmados y ladinos para intentar persuadirnos de renunciar a nuestra libertad, de sentirnos culpables por nuevos pecados originales como la contaminación y de aceptar la religión global que santifica el gobierno absoluto. Algunos, no sin argumentos, también han asociado la teosofía con un gran promotor de la Agenda 2030, que fue ni más ni menos quien la presentó oficialmente en la sede neoyorquina de la ONU, vaya ritual, allá por 2015. Un hombre que ahora se encuentra ante las puertas de la muerte. Y por supuesto, si es cierto lo que pregonó toda su vida, de un juicio final que no luce nada promisorio. Me refiero a Jorge Bergoglio. Desde que comenzó su papado, Francisco, el ocupa del Vaticano, ha promovido una postura eclesiástica radicalmente progresista, ecologista e incluso neopagana. Cuando apenas lo había elegido el cónclave, tuvo una entrevista con el periodista italiano Eugenio Scalafari, donde declaró: "Yo creo en Dios, pero no en un Dios católico. No existe un Dios católico, existe Dios, mi Padre". Esta sentencia fue interpretada como una gran apertura, grave para los teólogos católicos, al universalismo religioso, el sueño más preciado de Blavatsky, Besant y Bailey. Las 3B, bastante lejos de ser bueno, bonito y barato. Desde entonces, se ha fotografiado a Bergoglio disfrazado paganamente con los penachos indígenas en Canadá, con el poncho andino en Bolivia y con el tocado de plumas de Perú. En su encíclica Fratelli Tutti se refirió a la importancia de la fraternidad universal, pero más entusiasmados quedaron los teósofos vegetarianos con su otra encíclica, Laudato Si, donde critica el consumismo, lamenta la degradación ambiental y propone una mejor relación entre el hombre y la naturaleza. El próximo papa será quizás más globalista, se acercará tal vez más a los preceptos de la teosofía o será directamente un teósofo infiltrado en la iglesia. Tendremos que esperar, y no mucho, para saberlo. Ahora, ¿dónde te enterarás? Aquí, en Los Liberales. Clica al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. Y recompensa este inmenso esfuerzo periodístico colaborando en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales o a través de la opción unirse de YouTube o Bitcoin o Mercado Pago si estás en la Argentina. Links en la descripción y el comentario fijado. Y una sorpresita si te quedas después del mensaje de Patreon. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Mientras estaba grabando este documental de la teosofía, amigos, pasó algo, ¿cómo decirlo? Arácnido. Miren, redescubrió el piano, aprendió... ¡Ay, Dios! Todas las plagas, boludo, un escorpión ahora. No. ¡Papá! ¡Fuck! Así se hace periodismo, Gerardo. Así. Aprendan, cobardes. La hijo de... bicho de...
Y así es como algunos sin duda creerán que los teósofos me soltaron al alacrán en las puertas de mi casa, y otros, como este racionalista, pensamos que la casualidad no es más que lo inexplicado. Hasta la próxima.